Kaixo, arratsalde. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda Feria de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos organizado por Escuras Centroa. No sé si conocéis Escuras Centroa, pero surgió hace 2 años en San Sebastián y es un centro de recursos pedagógicos sobre derechos humanos de la mano del Ayuntamiento de San Sebastián, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Gobierno vasco. ¿Cuál es la misión de Escuras Centroa? Pues se trata de crear, de fomentar una comunidad que esté informada, en la que las personas tengamos la posibilidad de conocer y comprender nuestros derechos y ser capaces de promover su ejercicio en la práctica. También para ser conscientes de las vulneraciones de esos derechos e injusticias. Este año, debido a la COVID, hemos tenido que reinventar el formato y aunque la primera edición fue una feria física, hoy la vamos a tener que hacer online. Este año, el tema que vamos a tratar es el de las personas invisibilizadas y los derechos difuminados. En concreto, hoy nos vamos a centrar en la cuestión de las personas sin hogar. Vamos a conocer la realidad de esas personas y vamos a conocer también los recursos pedagógicos de las entidades representadas hoy aquí. Comenzaremos con una mesa redonda con las personas que me acompañan. Después habrá unos minutos destinados a preguntas que podréis formar vosotros y luego cada entidad presentará un recurso pedagógico. Y luego, para finalizar, contamos con la presencia de John Martir para poner el broche final con unos versos. Así pues, muchas gracias por estar ahí. Ahora vamos a conocer a las personas con las que estoy aquí. José Mari Larrañaga, de la asociación Arrats, Miren Ibarrondo, de la asociación Visitegui, y Joseba Gaya, de Caritas Vizcaya. Hola, buenas tardes a los tres, bienvenidos, bienvenida. Bueno, para empezar, me gustaría que ubicarais un poquito vuestro trabajo diario, de dónde venís, qué es lo que hacéis en este trabajo con las personas sin hogar. Bueno, yo vengo de Caritas Vizcaya y soy coordinador del trabajo destinado a las personas sin hogar y, por lo tanto, coordino ese trabajo sobre distintos servicios que se les ofrecen. Trabajo en la metodología, cómo hacer las cosas. También me toca trabajar en cuestiones de gestión y también en un trabajo que tenga su impacto, por ejemplo, las redes sociales, etcétera. Gracias, Joseba. Marian, ¿y tú? Pues yo, en mi caso, trabajo en un centro de día, dentro de Visitegui, se llama Onartu, y es un centro de baja exigencia. Por lo tanto, las personas vienen a ciertas horas del día, está siempre abierto ese centro, bueno, pues se acercan pues para poner la lavadora, para tomar una ducha, para tomarse un café, para descansar, bueno, simplemente para estar, sí, para estar cómodas. José Mari. Sí, yo voy a hablar en español. Presidente de Arrats, pero soy un trabajador de Arrats. De hecho, trabajo en un programa TEAC, que trabajamos con prisión y con gente en exclusión. Y en Arrats pues trabajamos con prostitución, empezamos trabajando con prisión y hemos terminado trabajando con personas sin hogar. Llevamos el centro de día del Estía, el Gahueco, del Ayuntamiento de Donosti, programas con Diputación y tal. Bueno, por ahí andamos. Ongi etorriak. Bienvenidos a los tres. Bueno, ¿cómo os sentís con el título de esta feria? Personas invisibilizadas. ¿Pensáis que las personas sin hogar se sienten invisibilizadas? ¿Se sienten así? Bueno, yo creo que podemos decir que sí, pero eso depende de cada persona. Por un lado, todas las personas somos diferentes, ¿no? Y también lo son las personas sin hogar. Y, bueno, aunque vivan una situación que tiene cosas en común, también son diferentes. Entonces, dependiendo de los movimientos, de las dinámicas que lleven en su vida, pues esta sensación, este sentimiento de invisibilización será mayor o menor. Por otra parte, hay una cuestión, y es que
En general, cuando uno vive esa situación, muchas redes de ayuda se han ido rompiendo y por eso se acaban convirtiendo invisibilizadas, ¿no? Porque cada vez están más lejos de la sociedad, aunque estén muy cerca en realidad. Llegará un momento en el que no sé lo que voy a pensar yo como persona sin hogar ante la sociedad, pero de cara a la sociedad me convierto casi en un mueble, ¿no? En parte del mobiliario, ¿no? Entonces la gente pasa junto a mí y para esa gente, voy a ser prácticamente, como digo, como parte del mobiliario en la calle, ¿no? Porque vemos que la gente, está en un lugar, en el mismo lugar todo el tiempo y nos acostumbramos a eso, ¿no? Un poco como nos acostumbramos al semáforo, ¿no? Por lo tanto, se ha conseguido ya ese efecto de invisibilización. ¿Cómo me siento yo como sociedad? ¿Puedo hacer algo? Sí, por supuesto que sí. Y para eso es para lo que trabajamos distintas asociaciones, para hacer llegar a la gente el hecho de que si esa persona se encuentra en esa situación será por algo, porque le ha sucedido algo. Y esas cosas que le han pasado no son cosas extrañas, no son cosas raras, sino que las podemos sufrir cualquiera, son situaciones que cualquiera podemos sufrir, antes o después. Seguramente también a nosotros nos tocarán algunas situaciones de algún tipo y dependiendo de las redes de ayuda o de los recursos que tenemos para salir adelante, en función de eso seguiremos con nuestra vida y caeremos o no caeremos, o incluso si caemos podremos salir adelante con mayor facilidad o con menor facilidad. Al hilo de lo que has dicho, no sé si es que ellos se sienten invisibilizados o que nosotros somos los que hacemos que sean invisibilizados, ¿no? Es decir, si somos nosotros quienes conseguimos ese efecto, pues habrá un poco de todo, ¿no? Pero por una parte, si tú ves a una persona en esa situación, el sentido puede ser o bien que la sociedad no va bien. Y si la sociedad no va bien, queda claro pues porque esa persona no está bien. Y entonces nosotros no queremos ver que nuestra sociedad, nuestro sistema vaya mal y por eso no los miramos, ¿no? Y por eso a veces pasa que quieres poner algo en marcha para hacer algo y en cambio la sociedad pues lo echa atrás, no quiere que esas personas estén en esos barrios, no quieren verlo, es decir, sabemos que existe pero no queremos verlo. ¿Vosotros cómo vivís esta situación? Cuando pasas en tren o en coche por Martutene, nadie ve la cárcel, ni quiere verla. Claro. Zer dagoen Lur barruan. ¿Qué hay ahí dentro? La gente se siente invisible, algunos quieren ser invisibles, yo creo que una minoría de los que están en la calle. Es verdad que invisibles en derechos, es lo que yo siento como trabajador y lo que noto en ellos, que quieren conseguir una serie de cosas y no tienen esa puerta abierta. Por mucho que les ayudemos, estemos las entidades, cuesta muchísimo, mucha dificultad. Si encima la sociedad no te apoya, Claro. Otra piedra encima, ¿no? Es difícil, hay un montón de problemas que hay que trabajar, que hay que profundizar y no es sencillo, no es sencillo. A ver, batzuk esaten dute. Bueno, algunas personas dicen, sí, me siento invisible, lo dicen así, lo expresan así. Otras personas no lo dicen de esa manera, pero sí que a partir de lo que cuentan vemos que no se sienten escuchadas esas personas porque quizá acuden a pedir ayuda o a tramitar algo y no se sienten escuchadas. Necesitan nuestra ayuda para acudir a ese lugar y conseguir lo que necesitan. ¿Y por qué tenemos que ir nosotros acompañándoles, ¿no? Con un educador, para abrir, por ejemplo, una cuenta en el banco o para realizar cualquier tipo de trámite? ¿Por qué tenemos que ir con esas personas, no? Porque, no sé, no sabemos por qué tenemos esa necesidad, ¿no? Y en esas cosas pequeñas, si se quiere, se ve claramente que en el caso de algunas personas son invisibles y se sienten invisibles. Habéis comentado el término derecho, ¿no? Derechos. ¿Las personas sin hogar son conscientes de los derechos que les asisten? Bueno, pues si no tienes esa red, es difícil conseguir información, contar con esa información, ¿no? A nosotros a veces nos cuesta, ¿verdad?
A veces no somos muy conscientes de cuáles son nuestros derechos y si no tienes una red, si te cuesta recibir esa información, pues es difícil ser consciente de los derechos que te asisten. Yo creo que ahí las instituciones o las entidades de distintos tipos tenemos bueno, una labor muy importante, es decir, el dar a conocer cuáles son esos derechos y que ellos sean conscientes. Hay otra cuestión. Como has dicho, para nosotros a veces es difícil saber cuáles son los derechos que nos asisten. Si estamos lejos de la burocracia o de la sociedad, todavía es más difícil, ¿no? Pero basta con mirar lo que ha ocurrido en los últimos 12 años, cuánto han cambiado las cosas, cuántos derechos hemos perdido. Pues las personas sin hogar han perdido también muchos derechos, pero la sociedad no lo ve. Durante el gobierno de Patxi López cambió la ley del RGI y cuántas personas podían vivir dentro de una vivienda y seguir recibiendo el RGI. Antes, si la gente tenía un lugar digno donde vivir, no había problemas para recibir distintas ayudas dentro de una misma vivienda. Pues bueno, a partir de ese momento solamente 2 personas podían cobrar esa renta garantía de ingresos en una vivienda. No hay muchas viviendas disponibles, menos para alquiler, y las personas que están en mala situación pues ven que una y otra vez les dicen no, se les cierran las puertas. Por eso es muy difícil, ¿no? Así pues no se trata únicamente de saber qué derechos tenemos, sino que esos derechos se han ido reduciendo a lo largo de los años y que eso ha sucedido además casi de forma inadvertida, ¿no? Por otra parte, al final hay mucha gente que está en esa situación, pero en el conjunto de la sociedad el porcentaje es muy pequeño, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años sacaron la ley de vivienda, pero luego también aprobaron la ley de turismo y llegaba ya el nuevo borrador de la RGI. Y entonces ahí hicimos una especie de triangulación y justo en el centro había un hueco y ahí estaban todas las personas a las que atendemos nosotros. Para esas personas lo único que había era un hueco, un vacío, un agujero. Y entonces acudimos al ayuntamiento a preguntar si habían tenido en cuenta eso, etcétera. Y nos dijeron, pues sí, pero bueno, pero eso supone un 0, no sé cuántos %, ¿no? Entonces, es importante, sí, esas personas son importantes, pero según para quién. Como digo, los derechos se van reduciendo. Y para la gente resulta muy difícil salir adelante. Ya lo ha dicho José Mari, ¿no? Por una parte estamos ahí, pero entre todos también resulta muy difícil salir adelante, porque el sistema en el que vivimos no lo permite. ¿Y qué le pediríamos al sistema? Hemos mencionado a la Administración, ¿no?, que son fundamentales para que estas personas puedan desarrollar sus derechos. ¿Qué pediríamos a las administraciones? En cuanto a lo que ha dicho él, todo el problema que tenemos con extranjería, porque en la calle hay mucho extranjero que no tiene derecho a nada porque no tiene ni documentación, ni papeles, ni padrón. O sea, básikoa ezin du lotu. Ni siquiera tiene lo más básico. ¿Y a dónde vamos a partir de ahí? Pues atrás, ¿verdad? Hacia atrás. Y a los inmigrantes les está ocurriendo mucho eso. Ellos, en teoría, saben que pueden hacer estas 4 cosas, pero siempre nos piden ayuda, claro. Nos sentimos impotentes, ellos, nosotros, ante eso que le pedimos a la Administración, que se suavice extranjería, que empiece a regularizar a gente que lleva años aquí tramitando, haciendo cursos, formándose, haciendo cosas, que Lanbide suavice el tema de los 3 años, que hay gente que no entra, etxe bat. Una casa, una vivienda, no sé cómo, es difícil para quienes trabajamos, para quien no, pero a modo de derecho. Las administraciones tienen que unirse. Etxebide va por su lado, vivienda va por su lado, servicios sociales va por su lado. Nos mareamos. La gente necesita que se unifiquen, que unifiquen criterios, que no se abran una puerta en la que todo se una. Tenemos todo en bandas, cerrado, es una locura. Para nosotros, imagínate, por una persona que está en la calle. Bai.
leía en algún sitio que para que en la administración lleguen a cambiar cosas, tiene que haber un cambio social, ¿no? La sociedad tiene que realmente ver ese cambio para que luego en la administración se pueda trasladar. No le ikusten dezute hau. ¿Cómo veis esta cuestión? ¿Qué pensáis a este respecto? Si por parte de la sociedad debe haber un compromiso, eso está claro. Pero tampoco la sociedad puede cambiarlo. Pues, por ejemplo, la política de vivienda debe cambiar de la administración, a pesar de que la sociedad lo pida, ¿verdad? Luego hay que hacerlo, ¿no? No sé de dónde hay que empezar, si de la sociedad o de la administración, pero está claro que las cosas deben cambiar en ese ámbito. En prisiones ya han unificado servicios sociales, justicia, derechos humanos. Cuando se quiere se hace, ¿eh? Y no es que la gente esté concienciada con los presos. Cuando se quiere, se hace. Y yo creo que la gente con las personas sin hogar están tan concienciada como Euskal Preso, Euskal Herrira y como muchas situaciones, ¿no? O sea, si se quiere, se puede hacer, es ponerse a ello. Zergatik ez dago interesa? ¿Por qué no existe ese interés? No sé si es cuestión de interés. Aquí contamos con numerosas administraciones y cada una tiene sus competencias. Bueno, nuestra comunidad autónoma es curiosa, es difícil de ordenar y hay intereses diferentes. Cuando se puso en marcha la ley respecto al ámbito social, teníamos 3 grupos políticos en ese momento, luego las cosas han ido cambiando, pero al final hemos visto que da un poco igual si hay distintos grupos políticos o si es el mismo, tampoco entre ellos se ponen de acuerdo sobre las cuestiones, no sé muy bien por qué. La situación que tenemos en este momento y que ya lleva bastantes años es que las cosas van a peor, pero además muy rápido. Se acordó una estrategia, hasta cierto punto se puso en marcha. Yo creo que esa estrategia es bastante potente y tiene el objetivo de reducir o hacer desaparecer la situación de las personas sin hogar, pero esa está sin desarrollar y para eso son necesarias las inversiones. Y como han dicho José Mari, y miren, lo que hace falta es no únicamente el acuerdo entre distintas entidades, distintas asociaciones, no, también tiene que haber entre las administraciones un acuerdo para ir por el mismo camino y no únicamente en el ámbito de las personas sin hogar. Ahí está la clave. Está claro que se deben alinear las políticas, pero también para toda la sociedad y yo creo que ahí tenemos hay un gran problema, pero es cierto que para otras cosas se ponen de acuerdo y les pedimos que lo hagan también en el tema que nos ocupa. En cuanto a los recursos pedagógicos, ¿creéis que pueden tener su efecto? Sí, en la sociedad, sí, en cuanto a la sociedad, sí, claro, ya lo hemos dicho, ¿no? Porque si tenemos que concienciar y sensibilizar a la sociedad, pues los recursos pedagógicos son imprescindibles. Pero quizá no están dirigidas a la sociedad, a la administración. Sí, es cierto. Con radios, con teatro, sacando a la sociedad lo que hacemos. Vale, y cuenta, pero hay más pasos que dar. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué falta? Con el COVID ha sido un ejemplo de cómo las administraciones se han unido. El de Nurratza, la Diputación de Guipúzcoa con el Ayuntamiento de San Sebastián han creado rápidos sitios para... O sea, hay ejemplos de cómo la administración se une y hace las cosas bien cuando quiere. ¿Se pueden mejorar? Sí, el trabajo nuestro también, pero han estado ahí. Yo he visto al alcalde de Donosti dando el callo, a la concejala, a la diputada, o sea, y saben la realidad. De hecho, en estos momentos nos hemos dado cuenta de la realidad de las personas sin hogar, que no era así, es así. O sea, hemos pasado de 145 del 2018 a 400 personas sin hogar aquí en Donosti. O sea, ya no hablemos en Guipúzcoa. Y saben la realidad y se han implicado y la conocen. Pero hoy en día está ocurriendo todo lo contrario. La DIPU va por su lado, la Junta va por su lado. Coño, ¿tiene que venir otra pandemia, otra para unirnos? No, preparémonos antes, ¿no? Es que yo creo que... Y además que se ve que en diciembre vuelve otra vez la historia. Esas 400 personas van a ir a la calle otra vez después de las ayudas. Que otras 400 o 600, o sea, no, por favor. Y en su mano está.
Azkenean falta de nada. Bueno, entonces lo que falta es lo que hemos mencionado, que se unan, ¿no? Unir las fuerzas, ¿eh? Y lo hemos hecho cuando hemos querido. Sí, no es nada raro, pero es cierto que para nosotros se ha convertido en algo realmente muy difícil. A distintos foros en los que vemos a representantes de distintas asociaciones, de distintas administraciones y también de distintos departamentos, distintos sistemas. Y entonces al final dices, ¿pero realmente ahí están alineadas las políticas de todos esos representantes? Pues no, no lo están. Si vas al ambulatorio, en Osakidetza te pone la persona en el centro. Sí, lo pone en el cartel. También es tu obligación el empadronarte, pero ¿y qué pasa para que eso no se haga posible, ¿no? Pues por debajo hay muchas otras cosas. El desarrollo de las distintas leyes es clave y no se han desarrollado. Esas leyes que se han aprobado en los últimos meses o en los últimos años no se han desarrollado. La de servicios, la de vivienda, servicios sociales, vivienda, etcétera. No se desarrollan. Y si no se desarrollan, entonces pasamos a estar peor. Y entonces estás desaprovechando, malgastando los recursos y la gente se cansa. Y también el propio sistema, la estructura se va quebrando poco a poco. Entonces ahí hay que poner algo en marcha, ¿no? Quizá habrá que cambiar la forma de hacer pedagogía con las administraciones. Pues quizás sí. Lo ha dicho José Mari, nosotros también tenemos muchas cosas que mejorar, eso es cierto. Pero es verdad lo que ha dicho José Mari, es decir, cuando ha hecho falta, se ha activado. Se han unido, las posturas se han acercado y hemos intentado que la gente no estuviera en la calle. Quizá la pandemia o la salud era el pretexto, pero se ha conseguido, no de la mejor manera posible, pero se ha conseguido destinar más recursos y funcionar de una manera diferente. Por lo tanto, la pandemia ha aportado eso. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y también, ¿qué piden las personas en este momento? Esas personas llegan a los centros y nos preguntan, ¿qué va a suceder ahora? Llevamos ya unos meses en los que recibimos un desayuno, una comida, una cena y una cama. ¿Y ahora qué va a pasar? Volvemos a la calle. ¿Y cómo piden eso las personas? ¿Dónde piden eso dónde pide eso la gente? Sí, en las asociaciones, claro. Quizá hay que encontrar la manera de que esas voces lleguen donde deben llegar. Sí, las voces llegan. Nosotros llevamos años en Bilbao, donde creamos otras dos asociaciones y una plataforma y pusimos en marcha distintas cosas. Hemos hecho manifestaciones para hacer llegar a distintas administraciones de forma diferente, de un registro del otro, en directo, directamente, etcétera. No, sí, reciben todo eso, pero luego eso no tiene un efecto. En los últimos años, para conseguir ese efecto, no sé, parece ser que hemos perdido la capacidad de conseguir ese efecto, ¿no? Esa efectividad. Luego está la cuestión de los partidos políticos, las mayorías, etcétera, y ahí también habrá algo, ¿verdad? Pero de alguna manera hemos perdido pertinencia o importancia. Todo lo que tú quieras. Pero es que lo que no podemos hacer es, durante unos meses, responder a lo que había y responder bien. En San Sebastián, a las 200 personas que había en los albergues se les ha colocado en algún sitio. Y a los 4 meses, a la calle, otra vez todos de nuevo. Eso no es responder. Se ha respondido bien, pero continúa, no la cagues. O sea, pues el plan de personas sin hogar 2018-2021 que hay planteado, llévalo adelante, plantéalo bien. ¿Dónde ha estado Eduel en toda esta película? ¿Se han juntado en todos estos meses? O sea, poner en marcha eso. O sea, si no pedimos más, poner en marcha el plan de personas sin hogar. Juntaros las 3 administraciones y hacer algo. Y contar con las entidades que son las que a pie de calle les conocemos y estamos ahí dando el callo. Y se ha hecho en estos meses. No lo dejemos todo atrás. Entonces, haremos las cosas bien y seguiremos haciéndolas mejor. Si no, es que vamos a hacer una cagada terrible. Gizarteak ba aldaki guzti. ¿La sociedad es consciente de todo esto? No. No, porque
cuando conseguimos difundir algo positivo, hacer alguna denuncia, en la siguiente página aparecerá algo que resulte estigmatizante o contrario a las personas. Por lo tanto, es muy difícil. Ahora mismo, no toda la prensa, pero casi toda la prensa tiene una opinión muy concreta, tiene muy claro cuál debe ser la opinión de la sociedad, y existen algunos medios alternativos, pero tienen el eco que tienen. Y, bueno, ahí es donde tratamos de incidir, lo intentamos, pero no es fácil, porque das un paso hacia adelante y luego llega uno de estos medios y das 4, 5, 10 pasos atrás, pero claramente sin hacer nada, ¿eh? Algo que supondrá un gran esfuerzo para nosotros, para ellos, bueno, es algo que pueden hacer en un momento y lo tiran todo al suelo, ¿no? Y por lo tanto no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir avanzando, pero resulta difícil avanzar. Bueno, pues habrá que seguir pensando en torno a esto, ¿no? Reflexionando. Sí, ya lo estamos haciendo. Nosotros ya estamos planteando una serie de asociaciones que estamos en una red, Cáritas, nosotros hemos trabajado en estas cuestiones. Aquí se ha hecho una manifestación en Ancho, pero como digo, en diciembre, si seguimos así, va a llegar una mayor y luego se van a quejar los ayuntamientos, y a los ayuntamientos hay que explicarles también. No es que la gente no sepa lo que va a venir, sino tampoco la administración, el ayuntamiento es muy consciente de lo que va a pasar, y tenemos que seguir explicando todo esto, tanto en Vizcaya como aquí. Podemos hacer las cosas de otra manera y vamos a tener menos problemas de esa manera. Es nuestra labor, ¿no? Debemos concienciar también a la gente que está en la calle. Yo creo que esa es una clave importante, ¿no? Tomar en consideración la voz de las personas y darlas a conocer, porque al fin y al cabo son ellas las que lo sufren, ¿no? Sí, pero para esas personas es difícil salir y hablar, sobre todo si estás en una situación irregular, sin documentación. Sí, es difícil, es muy difícil. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues seguir intentándolo. A nosotros nos corresponde intentar no dar pasos atrás, no trabajar como las hormiguitas, ¿no? A veces sí que nos quedamos un poco, bueno, desanimados, ¿no? Cuando vemos que hemos adelantado algo y que vamos, bueno, damos muchos pasos atrás, ¿no? De alguna manera nuestros modelos han ido incorporando las formas de atender a las personas, pero luego llega una pandemia de estas y de repente todo se rompe, todo se cae. Y parece que lo único que necesitan es comer, y no es así. Las personas necesitan muchas cosas, exactamente igual que nosotros, ¿no? Si yo tuviera que acudir a otro lugar a vivir y no conociera a nadie, ¿qué necesitaría? Pues venga, hay que pensar en eso. Hay que mirar en nuestro interior y decir qué es lo que necesitaríamos, ¿no? Pues eso es exactamente lo que necesitan esas personas. Y si además, si uno está mal físicamente, psicológicamente, pues necesitarás otras cosas, ¿no? Pero exactamente igual que yo. Por lo tanto, se trata de ponerse en su piel, ¿no? Sí, el desarrollar la empatía, ¿no? Y no únicamente la empatía, sino pensar que esa persona es igual que yo, que tiene los mismos derechos, los mismos problemas y las mismas potencialidades que tengo yo. Por lo tanto, no son algo raro o algo que no vaya conmigo. Y ahí está la clave. Luego el sistema es muy duro, muy potente. Y se está creando una brecha cada vez mayor entre unas personas y otras. Y eso va avanzando muy rápido y casi sin darnos cuenta, ¿no? Y llegará un momento en el que las necesidades serán tan grandes que la administración no tendrá más remedio que hacer algo al respecto. Buena hemos sacado, que tiene bemoles, la gente que estaba en un albergue de noche, que cena y que desayuna y se va, de pronto la tuvimos que meter en un albergue con una habitación, con baño la habitación y con cocina, en otro sitio mejor equipado. ¿Cómo ha evolucionado la gente cuando le has dado calidad de vida? Gente que, problemas de alcohol, problemas de salud mental, empezar a dejar de beber, a tomar la medicación y empezar a leer y a hacer cosas. O sea, hori eman behar diogu jendea. Eso es lo que tenemos que darle a la gente, calidad de vida.
algunos se caerán, pero casi todos irán a mejor. Y eso ha quedado demostrado en esta pandemia. Claro, cuando las necesidades mínimas no están cubiertas, pues no tenemos expectativas de nada más. Y una vez que se cubren esas necesidades, quizá podemos llegar a dar otros pasos. Pero no sé, parece que esa persona está ahí porque quiere estar ahí, ¿no? No, pues dale algo bueno y seguramente verás que prácticamente cambia de arriba abajo, ¿no? Sí, y como derecho, no como algo que se merece. No, eso está comprobado. Cuando a una persona le das una vivienda, le das una comida o un acompañamiento, si tiene un acompañamiento, hemos visto algunos casos que han venido y han dicho, jo, cuando durante la pandemia yo tenía con esto y esto, y ahora mismo, bueno, voy a ver qué va a pasar en diciembre, voy a quedar sin esto, sin lo otro, sin lo de más allá, ¿no? Entonces, se ve que pueden salir. Sí, eso es lo que piden, ¿no? Piden que se cubran esas necesidades básicas, ¿no? Algo que es básico para nosotros, en cambio, a ellos les supone algo por lo que tienen que luchar. Y es una especie de algo que tienen que ganarse. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguno de vosotros queréis añadir alguna conclusión. Sí, pues qué negro está, sí. Bueno, pero gracias a que hay gente como vosotras, ¿no? Para arrojar un poco de luz a ese futuro, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay algunas preguntas. Algunas cosas ya las habéis comentado, pero si queréis os voy a ir pasando las que me han enviado por el chat o por WhatsApp. Voy a unir dos preguntas. La crisis económica, la pérdida de puestos de trabajo, la pandemia. No sé si queréis hacer algún comentario sobre eso. Bueno, yo creo que sobre eso, de hecho, ya habéis dicho algo, ¿verdad? Pero bueno, yo las voy a lanzar y luego vosotros podéis responder a lo que os parezca. La pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, la robotización tecnológica, las empresas tienen algo, pueden hacer algo en ese ámbito, porque antes habéis dicho lo que podemos hacer nosotros, pero las empresas, los medios de comunicación, ¿qué tarea pueden cumplir? ¿Tienen algo que puedan hacer? ¿Hay algo que puedan hacer? ¿No? ¿Lo hacen? ¿No? Desde el punto de vista de la prevención, ¿qué se puede hacer para que no haya más gente sin hogar? Hombre, son preguntas de calado, ¿verdad? Y una última pregunta. Si de verdad creéis que la sociedad conoce la situación de las personas sin hogar. Como digo, podéis responder lo que queráis. Sí, bueno, son preguntas grandes. Bueno, vamos a empezar por la prevención, que será la más sencilla, quizá. Pero también la más difícil de poner en marcha. Ya lo hemos planteado, creo yo. Necesitamos una vivienda, ¿verdad? Todos necesitamos una vivienda y contamos con una ley que regula eso. Ese derecho está garantizado en esta comunidad autónoma, pero luego eso no se lleva a la práctica y, por lo tanto, una ley más que no se desarrolla. De cara a la prevención, pues más trabajo comunitario, vivienda para todas y todos, y quien necesite ayuda para mantener esa vivienda, pues ofrecerle esa ayuda a esas personas. ¿Qué más puede ser prevención? Pues esa alineación de las políticas entre distintas administraciones y distintos servicios. Y por otro lado, sería el determinar otros aspectos con más antelación, ¿no? Porque las políticas que tenemos ahora para las personas sin hogar es algo que es un servicio que se les ofrece una vez que ya no tienes hogar, ¿no? Pero quizá antes de llegar a ese punto se podrían hacer otras cosas, se podrían conseguir muchas cosas para que la gente no se llegue a quedar en la calle. Y algunas de esas cosas no son tan difíciles, ¿no? A lo largo de la pandemia hemos visto cosas, hemos oído que gracias a la COVID o como consecuencia de la COVID no se va a quedar en la calle, pero al final, ¿qué ha sucedido? Pues que sí, que se ha quedado en la calle, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay posibilidades para prevenir estas situaciones y algunas de ellas, como digo, son sencillas, entre comillas, pero son sencillas, ¿vale? No sé si queréis algo añadir los demás. Gracias, Joseba.
Las empresas pueden ayudar, de hecho ayudan. Las cooperativas apoyan a las ONGs, a las entidades, cada vez menos, entiendo porque está mal el tema, pero y hay empresas que sí se implican con entidades también, pudiendo ofrecer trabajos, formación a personas que están haciendo procesos. Yo creo que se deberían de implicar bastante más. Es verdad que es una labor de las entidades también, que no estamos haciéndolo bien y no nos estamos vendiendo, pero yo creo que se podrían acercar porque estamos encantadas. O sea, nosotros, las pocas con las que tenemos contacto, muy bien. Y lo del paro, pues no sé si va a aumentar el que haya más gente sin hogar, pero es verdad que la gente sin hogar tiene 1000 casuísticas. Desde gente con empresas que ha terminado ahí y les conoces y dices, sabe 5 idiomas y tenía empresas y está en la calle, hasta gente que ha venido en una patera, hay de todo. Es eso, cuanto peor vaya la economía, es más fácil que termine gente sin hogar. Yo creo que sí hay que hacer mucha prevención antes de terminar sin hogar. Vale. Mucha asesoría a gente que la van a desahuciar o que no puede pagar el alquiler, hasta en tercera edad, y atarlo antes de que terminen en esa situación. Y evitaríamos que mucha gente terminara en esa situación y sería más fácil trabajar su proceso. Y luego que las administraciones se impliquen y mucho, porque en realidad no sería tan difícil. Cuando se ha querido, se ha hecho. Es cuestión de dinero, como siempre. Mari, ¿esas personas llegan tarde a las asociaciones? Nosotros, como dentro de la asociación tenemos asesoría jurídica, es verdad que sí nos suele llegar gente, antes más, yo últimamente ya no veo tanto, que no tengo para pagar el alquiler, qué pasos tengo que dar, y gente que no está en calle y a la que hay que ayudarle para que su situación no vaya peor. Eso es prevención, eso es prevenir la exclusión. Madres solteras, familias en las que la van a desahuciar, en las que tengo un crédito que no sé cómo pagarlo y hace falta una asesoría jurídica al final con un abogado para tramitar todo eso y tal y cual. Y hace falta mucho más de eso. Y esas realidades llegan a la Casa de las Mujeres, llegan a las ONGs que damos asesoría jurídica, llegan a Cáritas, llegan a muchos sitios. Hay que potenciar mucho más eso. Yo me acuerdo de abogados que estaban por ayudar a tercera edad porque les estaban estafando. Las estafas a los ancianos los pueden dejar sin hogar también. O sea, hay que hacer un trabajo. Olako egoera aquí. Para ver ese tipo de situaciones, para verlas anteriormente, para detectarlas anteriormente, existen muchos lugares de la administración, ambulatorios, escuelas y servicios sociales de base, porque la gente acude con mayor facilidad y ahí se detectan, se observan algunas cosas. Y si ponemos el foco en esas situaciones, será más fácil el evitar esas situaciones peores que suceden más adelante, ¿no? Lo que ha dicho José Mari, es decir, acuden a nosotros para otras cuestiones antes de caer en la calle y, por lo tanto, si tenemos eso en cuenta y movemos un poquito el foco, nos daremos cuenta, detectaremos muchas cosas. Y esas cosas que detectemos nos darán la posibilidad de hacer algo antes de acabar en la calle. Mi opinión es que existe una especie de estigma antes de llegar a nuestras entidades, ¿no? Antes de acudir a Cáritas, a RATS, etcétera, la gente va a hacer 1000 cosas antes de llegar a esas entidades porque sí que parece que tienen una especie de estigma. Sí, pero a pesar de que exista ese estigma, yo la responsabilidad no la pongo en función de esa persona, no, porque, por ejemplo, en la escuela se ven muchas cosas, también en el ambulatorio podemos extraer mucha información de ahí y podemos prevenir esas situaciones tan duras que se pueden dar después. Por eso digo que el foco hay que ponerlo antes, ¿no? Y también hay mucha falta de información. Por ejemplo, Cáritas, Bizitegi y Arrat, sí, son entidades que existen, pero muchas personas llegan tarde porque no
conocen esas entidades, porque no saben que quizás su caso en concreto puede tener alguna ayuda de esas entidades, porque no se pensaba que esas entidades trabajaban en otras cosas. Quizá ahí sí que hay una falta de información, ¿no? Y por eso desde las instituciones y también desde las entidades habría que tomar unos compromisos para ofrecer más información. No sé, quizá haya que ir a los institutos, ¿no? Empezar por ahí. No quizá para tratar el tema de las personas sin hogar, pero sí para hablar de los servicios sociales en general. No sé de qué manera, en qué formato, pero quizá si vemos que existe esa estigmatización, pues habrá que romper con ella. Pues también ahí habría que hacer pedagogía, quizá, ¿verdad? ¿Hay más preguntas? Bueno, lo que hay son comentarios desde una asociación, decir, en torno a la administración, que no tenemos mucha fe en la administración, no nos llega mucha ayuda a la administración. Una pregunta, desde el Gobierno vasco se ha dicho que se va a estudiar el tema de la RGI, pero la pregunta es ¿con quién van a hablar, no? No sé si a vosotros os han llamado al respecto o con quién deberían hablar, esa sería la pregunta. Sí, suelen hablar con el tercer sector, pero eso lo cocinan entre los partidos políticos, eso es así. Y además en este momento tienen una mayoría y entonces no tienen la necesidad de consultar excesivamente. Sí que lo harán, ¿no? Pero habrá que ver qué efecto puede tener desde el punto de vista de cambiar las cosas la oposición y los partidos políticos. Antes no había mucha opción y ahora creemos que habrá aún menos. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a los que nos estáis viendo por hacer esas preguntas y esos comentarios. Y ahora ya vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión de hoy. Vamos a presentar los recursos pedagógicos en derechos humanos que nos habéis traído de vuestras entidades. Y para ello vamos a invitar a Jon Odriozola, si te puedes acercar, que viene de Caritas Guipúzcoa. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, yo vengo a explicar una experiencia. Muchas de las cosas que se han dicho aquí se resumen en esa experiencia. Nosotros hace 5 años pusimos en marcha una exposición desde el punto de vista pedagógico. Pero muchas veces cuesta decir cómo acertar a hacer algo debidamente, ¿verdad? Y, bueno, pusimos en marcha esa idea para crear una exposición, pero no queríamos llevarlo a un museo ni a una casa de cultura. Lo llevamos a un parking subterráneo. Y, bueno, y ahí pusimos en marcha una serie de metáforas, ¿no? Nos vino la imagen del topo, ¿no? El topo es un animal que vive bajo tierra y que parece que es ciego, pero cuando sale de debajo de la tierra, pues nos hace un agujero en la huerta, ¿verdad? Pero entonces nos enfadamos mucho, ¿no? Es decir, ese ciego se rebela y hace que las pasemos canutas, ¿verdad? Bueno, pues la exclusión social se parece bastante, es decir, somos conscientes de que existe, pero mientras no sucede a nuestro alrededor, pues el problema de otros, ¿no? Si vemos a alguien durmiendo en un cajero automático, en la puerta de un banco, bueno, entonces ya nos empezamos a poner nerviosos, ¿no? Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que hicimos. Como digo, acudimos a un parking del centro de San Sebastián, que no tiene mucha altura, y entonces, bueno, pues tenía una serie de características interesantes, ¿no? Y ese era el título, ¿no? Una mirada a la exclusión social. Estuvimos en el parque Oquendo, no le dimos muchísima publicidad porque lo que queríamos conseguir era que la persona que entrara en ese parking se encontrara con algo, ¿no? Igual que nos encontramos con la gente en la calle, ¿no? Cuando vamos a un parking, vamos a lo que vamos, ¿verdad? A aparcar el coche o a sacar el coche del parking. Pero en la entrada pusimos ese letrero, ese cartel, ese mensaje, y las personas que entraban en ese parking, los conductores se encontraban con eso, ¿no? Todo lo que vas a ver
tiene que ver con la realidad, ¿no? Bueno, es lo que se suele ver al final de la película. Ahora, pues nosotros lo pusimos al principio. Y entonces colocamos una serie de paneles en distintos lugares del parking, paneles de cartón. ¿Por qué? Bueno, pues es un material que utilizan las personas que viven en la calle para protegerse, para darles color, etcétera. Bueno, esta es la imagen de Sin Hogar, de esa exposición. Bueno, ahí tenemos una pared, unas playeras, una manta, agua, y también ahí ofrecíamos un enlace para llegar a la página web de Cáritas. Bueno, las explicaciones las mostrábamos en este tipo de soportes, ahí dábamos todas las explicaciones, cada stand dábamos una explicación, ofrecíamos esa información sobre un tema en concreto, pues por ejemplo las señales de la vida es este caso, ¿no? Luego lo vemos. Vamos a avanzar. Esta parada era la de la inmigración, siempre identificamos con las maletas, vamos de un lugar a otro, cuando viajamos también llevamos las maletas y bueno, aquí se creó una complicidad. Como veis ahí en el lado izquierdo está la explicación, están las maletas y también los versos de dos bertsolaris, de Maialen Arzallus y de Maialen Lujambio y de Ahmet Arzallus, ¿no? En una final, y entonces se decían siempre que vas en el autobús el asiento de al lado está vacío, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Maialen decía que necesitaba dinero para volver a su país, y aquí también nos encontramos con una serie de anécdotas, y es que empezaron a aparecer ahí unas monedas, ¿no? Porque la gente escuchaba los versos y entonces le echaba monedas. Luego quiero destacar también el elemento de la luz que utilizamos como reclamo. En la parte de abajo poníamos un número, aquí quisiera añadir algo más. Creamos un díptico y dentro se veía qué temas se iban a tratar en cada punto, en cada uno de esos números, ¿no? Pues hemos visto la inmigración y tratamos también otros, ¿eh? Por lo tanto, esto aparecía en el parabrisas de los conductores, ¿no? Y entonces si querían conocer más información o si querían ver otros puntos de ese parking, pues lo podían hacer como se hace en las exposiciones. Bueno, aquí volvemos a tener un número, ahí aparecería la explicación, esa misma que aparece en el lado izquierdo, y luego ahí se ve una especie de casa, pero está relacionado con la calle, ¿no? En ese cartel dice... bueno, campo aldean dauna. Exterior, y que algo que en un futuro puede llegar a ser tu casa, ¿eh? Mañana podría ser tuyo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, veíamos la realidad. Las señales de la vida, lógicamente en los parkings suele haber una señalética y aquí veíamos que en lugar de las señales habituales pues podíamos añadir otras, ¿verdad? O sea, stop, a la exclusión social, ánimo y adelante, etcétera, etcétera. Otro tema que se trataba era la enfermedad mental, un tema muy importante. Aquí sí que se dan muchas estigmatizaciones, como habéis mencionado vosotros en la mesa redonda. El tema no es sencillo, no es baladí, y es que se hizo que en un futuro todos sufriremos algún tipo de enfermedad mental. No quiere decir que nos vamos a volver locos todos, pero sí que podemos sufrir, por ejemplo, una depresión, etcétera. Es decir, que vamos a sufrir algún tipo de enfermedad mental. Luego pusimos otros carteles donde pone es mal lugar para un cartel, mucho peor para una persona. Bueno, os he traído ese cartel porque yo creo que muchas veces un cartel tiene más peso que una imagen, y este fue un cartel que tuvo un gran eco y que dio mucho que decir, ¿eh? Voy avanzando rápidamente. En nuestras entidades, si hay algo que subrayamos, es el trabajo del voluntariado, porque gracias a ellos y a su generosidad hacemos muchas cosas, ¿no? Y quisimos darles las gracias por eso. Luego estaba el tema del reciclaje humano,
Caritas Guipúzcoa tiene unos contenedores en los cuales se puede llevar la ropa que queremos reciclar, y eso supone también el inicio de un recorrido hacia una vida digna. Aquí vemos la ropa, el contenedor, y luego salimos caminando de ahí, ¿no? Los mensajes de la vida. Esto también fue muy significativo. Como veis, ahí aparece una serie de mensajes en esa pared. Aquí también se utiliza el cartén como elemento. Por desgracia, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos vemos a la gente con ese tipo de mensajes, ¿no?, en la calle. Pero nosotros decidimos que cuando acuden a nuestras entidades llevan una serie de mensajes, ¿no? Y bueno, son terribles, ¿eh? O sea, gracias por escuchar, seguro, a ver, no soy invisible, quiero avanzar. Esos son los mensajes que les llegaban, ¿no? Y en otro panel dimos la posibilidad de que cualquiera pudiera añadir su propio mensaje, ¿no? Y entonces ahí se propició un poco la participación. Luego estaba el apartado de los alimentos del alma. Bueno, sí, tenemos comedores a los que ocurre la gente que vive en la calle, pero yo siempre digo que cuando nos reunimos en torno a una mesa hay algo que nos enriquece, aparte de la comida, es precisamente el ambiente que se genera, la tertulia que se crea, y eso es lo que quiere reflejar este lugar. No se trata solo de comer en torno a una mesa, sino de esa calidez, de ese calor que surge. Luego está la exclusión social, quienes nos dan la espalda. Eso es una de las cosas más duras, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de que estamos dando la espalda, y luego ya aquí acababa la exposición en la salida, con un mensaje similar al inicial. Todo lo que has visto tiene que ver con la realidad. Esta exposición tuvo su continuidad de distintos pueblos de Guipúzcoa. Como digo, no quisimos darle mucha publicidad porque buscábamos un poco lo inesperado. Es decir, la gente acude a un parking a aparcar y en mi plaza resulta que hay alguien que me ha quitado ese lugar, ¿no? ¿Y por qué me ha quitado ese lugar, no? Una especie de provocación que era la que buscamos. Y bueno, la verdad es que la respuesta que recibimos fue bonita en los distintos pueblos. Porque ese era nuestro objetivo, ¿no? Muchas veces trabajamos como los topos, y porque a veces merece la pena el pellizcar a la gente, ¿no?, para que la gente sea consciente de que esas realidades existen, y vosotros sois un ejemplo de ello. Muchas gracias, John, por pellizcarnos, por darnos un pellizquito, y que sigáis haciendo ese trabajo con ese tipo de materiales. Muchas gracias. María, de Visitegui. Sí, primero José Mari Larrañaga va a presentar el recurso. Otro recurso que es Ikusiña Irratia, Radio Ikusi Zenak. Aquí la base no es únicamente las personas que viven en la calle, sino aquellas que viven una situación de exclusión o de riesgo de exclusión. Bueno, es algo más genérico, sí. El objetivo era, de alguna manera, tanto la gente que está en situación de exclusión o los colectivos que no tienen mucha voz, ¿no? Bueno, pues el visibilizar y el ofrecer un espacio a esas personas para que explicaran sus cosas, sus situaciones, sus denuncias, etcétera. Y así es como empezamos. Sí. Empezamos con la radio, luego llegó el blog y tal, estamos expandiendo de alguna manera. ¿Qué quiere ser Ikusiñak Irratia? Ikusiñak quiere ser algo más allá de una página web. Algo diferente en unas redes donde compartir problemáticas, experiencias y mensajes de igualdad. Quiere ser un hueco en el ocio y el tiempo libre para que las personas en exclusión o en riesgo de estarlo den a conocer su experiencia de vida, sus puntos de vista, su realidad. Queremos que Ikusiñak sirva para integrarlos en la comunidad, que sirva como herramienta de empoderamiento, que
que sea un lugar de intercambio de experiencias de una forma transversal. Un espacio de colaboración que genere espíritu de integración. Que sensibilice sobre los colectivos en exclusión o sobre las problemáticas más invisibilizadas de esta sociedad. Violencia de género, personas con enfermedades raras, asociaciones vecinales, culturas alternativas, inmigrantes, asociaciones que trabajan desde la sociedad. Elkar ezagutza, elkarlana, Conocimiento mutuo, colaboración, espacios comunitarios, eso es lo que queremos creer. Esto se dirige y hay lugar para muchas personas. Buscamos una sociedad justa y participativa. mutuo, la colaboración, crear espacios comunitarios. En este proyecto hay sitio para muchos objetivos y para todas las personas. Tenemos como base una sociedad justa, solidaria, plural y colaborativa. La voz de los invisibles, de los invisibles, de los invisibles. Bueno, pues es un espacio donde queríamos, que está costando, dar voz a gente que está en la calle, que está en el centro de día y participa en varias historias, pues que pudieran explicar lo que ellos quisieran, desde su cultura, su viaje, cómo lo está viviendo, lo que le apeteciera. Con el COVID y con los albergues y con todo esto que se ha abierto también, han participado, hay un cacho en el que se llama Detrás de la pandemia, en el que la gente explicaba cómo lo estaba viviendo en los albergues, los miedos que tenía, todas las situaciones, ¿no? Luego también hay muchísimas entidades que necesitan voz y se han sumado y pues desde ahí se está haciendo, pues eso, se está expandiendo. Y un poco es el plan de Ikusesinak. Quisiéramos implicar más a las personas usuarias, pero está costando. Está costando pues porque les cuesta dar la cara, les cuesta hablar. Bueno, seguimos. ¿Dónde se puede escuchar Ikusesinak Irratia? Podcast bat da. Sí, es un podcast. Sí, hay que entrar en la página web. Venga, hay que hacer un poquito de publicidad. Sí, bueno, aparece directamente en la página web, es lo primero que aparece, y luego también a través de Facebook, etcétera. Cuando queremos hacer algo en las Reyes, pues bueno, lo encaminamos, lo calzamos por ahí. Bueno, pues seguid adelante intentando recoger y dar a conocer esas voces. María Ibarrondo, tú nos traes también un proyecto pedagógico en concreto en torno a las personas sin hogar, un cineforum, ¿verdad? Sí, se trata de Homeless Film Festival, ese es el título. Empezó en el Reino Unido en el año 2011 y llegó a Bilbao en 2016. En Visitegui lo que hacemos son dos cosas. Por una parte, trabajar con las personas usuarias y a lo largo del año pues hacen ensayos de obras de teatro y aprenden a grabar cortometrajes. Para eso, en Visitegui contamos con dos grupos de teatro y todos los viernes se reúnen para hacer sus ensayos para luego presentar una obra el día del festival. Por otra parte, también les enseñamos, les explicamos cómo se hace un cortometraje, cómo se utilizan las cámaras, cómo se elaboran los guiones, y las y los usuarios crean sus propios cortometrajes y después en el festival Homeless Film Festival presentan tanto los teatros, las obras de teatro, como los cortometrajes. ¿Qué queremos hacer de esta manera? Pues por una parte dar voz a los propios protagonistas para explicar sus vivencias, sus necesidades y para llegar a la gente, y de esa manera intentamos sensibilizar y concienciar a la sociedad en torno a este tema. Y por otra parte también trabajamos con institutos y con universidades. En este caso, como digo, trabajamos con las y los alumnos, acudimos a los institutos, también a las universidades,
Y lo que hacen las personas usuarias es dar sus testimonios, explican cuál es su situación, cómo han llegado a vivir en la calle, cómo están en este momento en Bizitegui, qué es lo que hacen en su día a día. Y así sensibilizan a los alumnos y los animan a crear cortometrajes, y entonces también organizan estos concursos de cortometrajes en los centros, que también se pueden presentar en el Homeless Film Festival. Y de esa manera esos cortometrajes llegan a la sociedad a través de esa fórmula de sensibilización, ¿no? Y quizá responde a esa pregunta que hemos formulado antes, es ¿por dónde empezar a hacer ese trabajo de la sensibilización? ¿La gente conoce la situación de las personas que viven en la calle? Bueno, pues nosotros intentamos, por una parte, que esas personas que viven en la calle cuenten sus propias historias, que se oiga su voz y no a través de nosotros o cómo lo vemos nosotros, cómo creemos nosotros que viven esa situación. Y por otra parte, como digo, los centros educativos, las universidades, etcétera, se acercan a esta situación porque bueno, luego, bueno, ese es nuestro futuro, ¿no? Esos estudiantes son nuestros futuros. Y así es como intentamos vivir este festival. El festival tiene una duración de 2 días. Las mañanas están dedicadas a las universidades y a las universidades y por las tardes ya esto se abre a la sociedad. Y esta es una oportunidad muy buena porque llegan otros grupos teatrales que acuden aquí, de otros lugares, de Madrid, de otros lugares, y entonces, bueno, también presentan sus obras y, por lo tanto, el resultado es un festival, bueno, pues muy bonito. Vemos en imágenes el resumen del año pasado, ¿no? Como digo, las imágenes se tomaron en el propio festival, ahí se ven las obras de trabajo, los cortometrajes o, en este caso, los premios, la entrega de premios, etcétera. Bueno, y eso es más o menos lo que hacemos. Jo, muchas gracias. Qué necesario es, ¿verdad?, el hacer pedagogía, ¿no? La forma de pedagogía que hacéis cada uno de vosotros, ¿no? Lo que sería necesario para crear una sociedad más justa y más solidaria y también más sensibilizada, ¿no? Porque si no, no sé si la sociedad conocería el caso de estas personas. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto. Bueno, yo creo que aquí tenemos un gran reto. El domingo, por ejemplo, celebraremos el Día de las Personas sin Hogar y, bueno, saldremos en los medios de comunicación, pero luego llegará el lunes, nos miraremos unos a otros y diremos, bueno, ¿y en cuántos medios hemos salido? Vale, pues en este o en otro, pero no sé si la sociedad seguirá haciendo su propio camino. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, luego quizá en el caso de los jóvenes, bueno, los jóvenes sí que suelen dar unas respuestas peculiares, especiales, tienen un punto de vista muy suyo, ¿verdad? Y yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos, porque a veces creemos que somos nosotros los que tenemos la receta, pero esa receta puede llegar de otros lugares, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que debemos intentar hacer, es decir, no gritar más fuerte que otros, sino el trasladar unos mensajes dignos para que cada uno tome su camino, porque es muy difícil ser consecuentes en esta sociedad, ¿verdad? Todos somos conscientes de ello, pero yo creo que tenemos muchas personas que nos pueden acompañar y que podemos hacer ese camino. No sé cuánto podremos cambiar las cosas, pero desde luego no podemos callar, ¿no? Y ese es un gran reto que tenemos entre manos. Sin ninguna duda. ¿Algo más que queráis añadir? No, pues bueno, ya vamos a ir acabando. Contamos con la presencia de Jon Martín. No sé si le hemos ayudado a inspirarse o si hemos complicado un poco las cosas, si lo hemos liado. Pero bueno, acércate, Jon. Este es el Palacio de Aiete, un edificio extraordinario. Lámparas hermosas, suelos de madera.
lugar realmente elegante. Pero no para todas las personas tenemos siempre una red de ese tipo. Qué diferentes son en ocasiones el caracol y la babosa. ¿Cuántos sacos de dormir vemos cuando caminamos por las calles? Hay quien tiene que pasar la noche al aire libre, sin calefacción, sin una habitación. A menudo miramos hacia otro lado. Parece que nos asustáramos. Seguramente no queremos pensar que podríamos ser nosotros quienes estuviéramos en esa situación. Nuestra sociedad capitalista nos ha generado muchísimas necesidades. Como no, más personas sin hogar. Pero eso es algo que no nos conviene a nosotros. La solidaridad es una trampa porque no podemos ofrecer el pan que les hemos negado para luego darles unas pocas migajas. Cuánta gente vemos en las frías calles. Las hemos dejado en esa situación de gravedad. La vivienda es un derecho y eso es lo que yo quiero reivindicar aquí. Las diputaciones, los ayuntamientos deben escucharse unos a otros, dejar de utilizar pretextos para empezar a poner recursos. Cada uno de nosotros y nosotras deberíamos aportar algo, aportar nuestro granito de arena para que esa gente que no tiene hogar pueda ser parte de una sociedad. Cambiemos esta situación. Para eso no podemos decir, vale, si alguien se queda en la calle, somos nosotros quienes les hemos fallado. Muchísimas gracias. Gracias, Jon, por esos versos. Yo creo que han recogido muy bien algunos aspectos que se han comentado aquí, la responsabilidad de la sociedad, el tirar de la oreja a las administraciones, reivindicar los derechos. Yo creo que ha recogido estupendamente lo que se ha dicho aquí para darle nuestro colofón. Por nuestra parte, yo creo que vamos a ir acabando.
Yo quisiera mostrar mi agradecimiento a Idoia, que está ahí en el otro lado haciendo la traducción, a Pello, a todo el equipo técnico, a vosotros por vuestra presencia hoy aquí, a todas las personas que nos están viendo, a todos por hacerlo posible. Mañana habrá otra sesión, también pasado mañana. Mañana será John quien lleve la coordinación de los refugiados. Y el tercer día también trataremos otro tema, el de las personas con discapacidad. A las 6 tenemos otra cita. Muchas gracias.